He estado probando el iPhone 15 durante bastantes horas, en concreto más de 100, y os voy a contar mi experiencia con este dispositivo. Ya sabéis que mucha gente cree que no hay suficientes cambios en este dispositivo, pero ojo, porque yo creo que hay muchas cosas que entrar en detalle. Así que vamos allá porque hay cositas, como os digo, que pueden ser muy interesantes. Empezamos por el diseño, porque mucha gente se preguntará si después de un tiempo se sigue notando ese cambio de diseño, sobre todo en los laterales, en las esquinas de este dispositivo. Los marcos no cambian, pero sí os puedo decir que este vidrio mate texturizado, algo así, se nota al tacto, sobre todo si no llevamos funda. Obviamente yo he usado funda el 90% del tiempo y evidentemente no se nota con tanta diferencia comparado con el iPhone 14. Aún así, las esquinas redondeadas, de nuevo, si lo utilizamos sin funda, puede ser una buena forma de mejorar el grip, el agarre, sobre todo cuando lo utilizamos con una mano. Aún así, uno de los mayores cambios de diseño en este dispositivo está en la parte frontal y es la Dynamic Island. Y es que una vez lo probamos, yo creo que ya no podemos vivir sin ella, y es que hay cada vez más aplicaciones que se están añadiendo a esta Dynamic Island. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho con los resultados de fútbol. Cuando hay un partido en juego, suelo tenerlo ahí en la Dynamic Island para ir viendo mientras utilizo otras aplicaciones. También con el temporizador. Estoy en la cocina, pongo la Air Fryer, simplemente 10 minutos, pongo ahí el temporizador y ya sé más o menos cuando suena que la comida está lista. Y obviamente el cambio a USB-C. Este dispositivo es el primero, junto con las versiones Pro, que añade este USB-C, y ojo porque hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Tengo un vídeo explicando todos los beneficios de tener un USB-C en vez de Lightning, pero para empezar, el cable. El cable es un cable trenzado que nos añade mayor protección de cara a utilizarlo fuera de casa o que se nos doble, ya que el anterior sí que era bastante endeble. En este caso esto ayuda bastante. Podremos cargar otros dispositivos con el USB-C, sobre todo centrado en dispositivos más accesorios como podrían ser unos AirPods o unos Apple Watch, aunque ya os digo que podremos incluso jugar en la televisión y realizar diferentes cosas que yo creo que sí son útiles. Donde también encontramos un pequeño cambio es en la pantalla. Aumenta el brillo, tenemos el mismo brillo que las versiones Pro, y esto ayuda sobre todo en exteriores. Cuando estamos en exteriores ahora la pantalla se ve perfectamente. Además, esta pantalla OLED con unos colores, con una calidad que cuando vemos vídeos se agradece muchísimo, y además con la Dynamic Island abarca más contenido, abarca más porcentaje de pantalla. Pero donde hay bastantes quejas en la pantalla es sobre la tasa de refresco, 60 Hz que tienen estas versiones normales frente a los 120 Hz de las versiones Pro. Sinceramente os digo que si nunca habéis probado una versión Pro, nunca habéis probado los 120 Hz, el hecho de utilizar este dispositivo no os va a causar ningún problema. De hecho, yo creo que la mayoría de gente no echa de menos en falta esta función una vez utilizamos este dispositivo. Yo lo he probado utilizando antes uno de 120 Hz y os puedo decir que el cambio, a pesar de que cuando volvemos a las versiones Pro sí lo notamos, en el día a día no es fundamental. Y pasemos a la batería, porque aquí sí que le he dado bastante caña y os puedo decir un poquito mis impresiones y en qué cambia, sobre todo versus el 14 Pro, que ha sido el que he utilizado durante todo este año. Antes de nada, este dispositivo tiene una opción para limitar la carga al 80% e incluso para ver los ciclos de carga. Una opción está en batería y la otra en general en información. Es un detalle, pero que sepáis que solo se encuentran en los iPhone 15 y 15 Pro. En cuanto a la duración de batería, os puedo decir con todo de detalle que este dispositivo me dura unas 8 horas de uso reales, es decir, prácticamente todo el día. Es cierto que llego ya bastante justo al final del día, ya que utilizo muchas redes sociales, mucho vídeo, mucho Instagram, mucho Reels, mucho TikTok, y por tanto esto degrada bastante. Soy un usuario bastante intenso en cuanto a la batería, pero yo creo que para una persona normal puede llegar al final del día sin ningún tipo de problema. Ya os digo que sí que es cierto que dura un poquito menos que el 14 Pro, pero para un usuario normal es totalmente suficiente.
A la hora de cargar este dispositivo os puedo dar algunas estimaciones, el 50% en 30 minutos gracias a la carga rápida, en 1 hora llegaría al 80% y en 2 horas aproximadamente al total de la carga. Si quieres mejor batería, yo me inclinaría por las versiones Plus, ya que aquí sí tenemos la mejor batería del año según los tests que se han ido haciendo. Y nos vamos a las cámaras, un aspecto donde también ha mejorado casi muy similar a las versiones Pro, aunque no del todo. Vamos a empezar porque evidentemente usaremos la mayoría del tiempo la cámara con el gran angular y sacaremos fotos a 24 megapíxeles. Esto podremos elegirlo, aunque os recomiendo esta forma ya que estaremos sacando fotos donde si ampliamos encontraremos mayor detalle. Podemos elegir los 48 megapíxeles con esta opción aquí en la propia cámara si la tenemos seleccionada, aunque sería recomendable simplemente por si hacemos fotos y queremos una gran calidad, ya que pesan bastante más que las de 24 megapíxeles, como estaréis viendo. Donde mucha gente le llamará atención es en el telefoto, y es que este por 2 sí nos ayuda sobre todo en situaciones del día a día donde no nos queremos acercar a ese objeto, activamos el telefoto y ya tenemos ahí una ampliación de esa foto con una calidad bastante buena, como estaréis viendo. Comparativas entre el 14 y el 15 para ver algunos detalles, y aquí es donde se nota la diferencia. En cuanto al HDR, también muy bueno, sobre todo en la cámara frontal cuando nos pilla cielo y un contraste entre la parte frontal y la parte trasera, y luego aquí ya tendremos las mismas cosas como el modo noche, el modo acción, el modo cine, el ultra gran angular que apenas cambia. Y este dispositivo, a pesar de tener carencias de cara a jugar a juegos AAA de consolas, sí podremos utilizarlo de la misma manera, igual de rápida para tareas diarias. He estado probando a usarlo en todas las aplicaciones de creación de contenido, de consumo de contenido, y os puedo decir que va de lujo. Vamos a poder probar casi cualquier juego, excepto, ya os digo, esos de consolas, y va a correr perfectamente. En cuanto a calentamiento, yo no he notado en todos estos días ningún tipo de calentamiento excesivo, a no ser que estemos cargando el dispositivo y jugando a la vez a un juego de manera intensa, aunque esto sucedía en versiones anteriores también. Como conclusión, en cuanto a calidad-precio, me parece un dispositivo que es bastante top. Evidentemente estamos cerca de los 1000 euros, de los 20.000 pesos mexicanos, pero creo que es mucho mejor opción que el iPhone 14, y es el dispositivo que, sobre todo si venís de un iPhone 11, de un iPhone 8, de un iPhone 10S, de un iPhone 12 incluso, tendría muchísimo sentido, ya que os va a durar muchísimos años y las mejoras que tiene respecto a esos dispositivos que os acabo de comentar son bestiales. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. La conclusión es bastante sencilla, un dispositivo para la mayoría. Así que os espero en los comentarios, como siempre. Decidme si os ha gustado, si no os ha gustado, si esperáis para el iPhone 16 algo diferente, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao, chao.